A todos y vamos a hablar hoy un poco sobre las expectativas para Latinoamérica, porque en todo esto del COVID-19 nos estamos olvidando sobre una parte tan importante también para los españoles y para toda la eurozona, como es el crecimiento de Latinoamérica. No olvidemos que la inmensa mayoría de las inversiones de las grandes empresas están orientadas hacia las áreas de crecimiento que están fundamentalmente en esos países, sobre todo para las empresas españolas. Si analizamos la caída estimada para la región en general de la latinoamericana y Caribe, estamos hablando de aproximadamente una caída del 4%. ¿Qué economías estarían más afectadas? La más afectada, con diferencia, es Venezuela. Venezuela, que ya estaba en depresión, que ya venía de hiperinflación, que ya venía de un altísimo nivel de pobreza y de una caída muy importante de los ingresos por producción petrolera, es probablemente la economía que más vaya a sufrir no solamente de Latinoamérica, sino también del entorno de los países productores de petróleo. Los problemas inherentes a su política monetaria completamente extractiva, los grandes problemas que tiene también en cuanto a atracción de inversión por las confiscaciones y, desde luego, el impacto de la ruptura de cadenas de suministro que estamos viendo en tantas otras economías de la zona. Los otros más afectados, Argentina. Argentina también venía ya con un problema económico muy importante, impresión de pesos de manera muy agresiva, inflación muy alta, caída de la economía, alta pobreza y además una fiscalidad extractiva. Si a eso se le añade caída brutal de las exportaciones de soja y caída también de lo que son las reservas en moneda extranjera, pues nos encontramos con un efecto, digamos, negativo muy importante, una caída como mínimo del 5% del Producto Interior Bruto, que mantendría la economía con de todas maneras, una inflación superior al 40%. Esto es todo consecuencia también del pasado, no es solamente por el COVID. Las economías más afectadas después, México. México es algo muy parecido a lo que estaba pasando con Argentina. Ya en 2019 México mostró un crecimiento del 0%. Ya en 2019 se mostraba la debilidad en la inversión, la debilidad en el consumo y la debilidad en general de una economía que se preveía al principio que iba a generar un cierto crecimiento y, sin embargo, se desacopló del crecimiento del resto del mundo y de Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo. El efecto de una economía que ya venía debilitada a las políticas equivocadas en cuanto a intervencionismo más una mala prevención y mala gestión del COVID-19 unen todo para que sea una de las economías más afectadas, probablemente con una caída cercana al 12% y una recuperación muy lenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países latinoamericanos? Un triple efecto. Primero, países que han entrado en grandes déficits fiscales y comerciales a la vez en un periodo en el que estaban tomando cada vez mayor deuda en dólares. ¿Por qué? Porque ni sus ahorradores locales ni los ahorradores internacionales querían el riesgo moneda. Se genera entonces un efecto en el que la caída de las exportaciones y la caída del precio de las materias primas que ellos exportan genera una pérdida de ingresos en dólares y, por lo tanto, el riesgo de impago y el riesgo de enormes devaluaciones. Estamos viendo monedas que están cayendo un 20, un 25%. ¿Cuáles son las economías que van a caer menos en este entorno? Colombia, Costa Rica, Chile, Perú. Economías que no han entrado en esos enormes desequilibrios en el pasado, economías que ya estaban preparándose porque ya vivían la debilidad de las materias primas y estaban reduciendo su exposición a algunos de esos sectores, y además economías que no habían entrado en la trampa de desproporcionadamente aumentar los desequilibrios de vía Banco Central. Por lo tanto, vamos a ver un desequilibrio muy importante y una diferenciación muy importante entre economías de la zona. En el caso de Brasil es también una de las más impactadas por la caída, obviamente, de exportaciones y de los precios del petróleo, de la devaluación del real.
Sin embargo, el decrecimiento estimado es menor que el de economías con muchos mayores desequilibrios. Por lo tanto, si lo que queremos pensar es cuáles son las que van a entrar con menor riesgo en este año, pues las que estaban menos expuestas a desequilibrios monetarios, fiscales y comerciales. ¿Y cuáles son las que más afectadas van a estar este año y desafortunadamente se van a recuperar peor? Las que mayores desequilibrios monetarios, fiscales y comerciales habían incurrido en los últimos años. Por lo tanto, Latinoamérica, una región que va a caer menos en cualquier caso, ojo, en media que la Unión Europea, por ejemplo, pero una región que ya partía de grandes desequilibrios y en las que las diferencias entre economías y entre políticas económicas van a volver a generar la diferencia. Los estados con menores exposiciones a desequilibrios estructurales son inevitablemente los que lo van a hacer un poco mejor. En el caso de Latinoamérica en su conjunto, un 4,5% de caída, y si miramos, por ejemplo, economías como Colombia, economías como Chile, economías como Uruguay, también economías como Costa Rica, incluso la propia República Dominicana, estamos hablando de decrecimientos bastante más pequeños que los de la media de la región y, desde luego, de crecimientos muy inferiores a los de la Unión Europea, por ejemplo. Así que mucho cuidado con tres factores. Uno, el aumento de desequilibrios monetarios, porque las grandes devaluaciones y los impagos de deuda pueden ser importantes. Dos, tomar las medidas equivocadas, porque el efecto de arrastre a largo plazo puede ser importante. Tercero, no caer en el error de pensar que va a haber una recuperación en V, porque eso es lo que puede hacer debilitar todavía más la recuperación. Hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Todos los amigos que nos siguen de Latinoamérica, espero que estéis todos muy bien, manteneos sanos y, desde luego, seguro que con un poco de fuerza y con un poco de apoyo por parte de la sociedad civil, la economía se recuperará mejor si los gobiernos dejan de creer en la mano mágica del intervencionismo y de los desequilibrios monetarios. Muchas gracias.